Olivencia, ¿sí? Ella ahora está acompañante terapéutico, bueno, con varios procesos, sí, en la parte de educación. Ella, convengamos que se ha preparado en la educación Waldorf, ¿sí? Que es una forma por ahí distinta de educar a nuestros niños, ¿sí? Desde los distintos niveles, desde el nivel inicial, como es tradicional, ¿sí? O también, yo creo que también bebés, ¿no? Hasta, bueno, se va manejando por septenio, bueno, tiene otra forma distinta de cómo se maneja, distinto a la educación tradicional, ¿no? Que estamos acostumbrados. Así que, bueno, eh, bienvenida, Ale, contando un poquito Gracias. qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Quién sos, porque el público se renueva, como dice Mirta, ¿eh? Y qué es esta nueva forma de el acompañar también a nuestros niños, en tanto... Ujú. Alejandro Olivencia, ¿está ahí? Sí, está. Ale Sí, Olivencia. ¿me ven? Sí, sí, fíjate que dice ahí. Ale Olivencia. Está. Ah, no, pero sale. En la cámara sale. No, pero en la cámara sale bien. En la compu sale. Olivencia, el apellido. ¿Mm? Bueno, Así que bueno. ahí estamos. Eh, Bueno, bueno, mi propuesta actual, que la vengo desarrollando desde este año, es poder acompañar a familias, a docentes o a instituciones que trabajen con niños, preferentemente en el primer septenio, porque mi profesión inicial es de maestra de preprimaria. Yo me formé como maestra de preprimaria, eh, ya, bueno, hace muchos años. Y, y bueno, en esta búsqueda de encontrar algo distinto, una propuesta, una mirada distinta en la educación, bueno, me fui formando de otras alternativas, como estimuladora temprana, con otras disciplinas que estaban relacionadas con la salud. Eh, y bueno, seguí hasta poder profesionalizarme en la pedagogía Waldorf. Ahí, bueno, fundamos con un grupo de compañeros una escuela, que hoy ya tiene la primaria completa. Después, en esta necesidad de que esto se pueda seguir transmitiendo, ¿no? Mi propósito primero era que la pedagogía Waldorf se reconozca, que más personas pudieran conocer esta mirada, estos conocimientos, porque las familias por ahí están perdidas, pero también desconocen qué es lo que necesita un niño, un infante tan pequeño, ¿no? Y los Alejandra, una docentes también. preguntita. ¿Dónde fundamentalmente cargas el enfoque variable para enseñarle a esa familia? ¿Dónde tienen que enfocar para realmente ser positivos? Yo creo que hoy es cada familia y cada docente tiene que partir desde donde está. Porque hoy hay mucho desconcierto, están muy abrumadas, están muy perdidas las familias, ¿qué pasa con y cada uno, sí. Ale, ¿qué pasa con la incorporación de la tecnología, ¿sí? En los Ujú. niños y el tema del bullying y todo eso también, que también a través de los dispositivos, discriminación y demás, se ve cada vez más, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, mi hija se recibió de psicopedagoga y está viendo muchos casos de autismo también, ¿no? ¿Por qué Ujú. crees ese incremento? ¿O antes era por desconocimiento, alguna patología, la influencia del dispositivo, existían, ¿no? ¿Cómo ves todo eso también? Que justamente se trabaja en las primeras infancias también, ¿no? Sí, bueno, en mi camino personal, hoy estar enfrente así a una pantalla y poder transmitir esto y poder llegar a acompañar a familias desde una pantalla fue un gran desafío. Así que yo puedo aportar desde mi experiencia y personal, ¿no? Porque primero Sí, sí, pero ese... yo me refiero al uso de la pantalla como herramienta de una cosa. Ahora, el uso Ujú. indiscriminado, ¿no? Que es lo que está pasando lamentablemente con los chicos, que lo tienen pantalla dependiente y lo tienen como una niñera boba y con todo ese trauma que le causa, sí, el acelero Ujú. de la, sí, la dependencia, ¿no? Aparte el acelere el cerebro, ansiedades, Sí. un montón de cuestiones que le genera la pantalla, ¿no? Por
la rapidez que tiene todo, ¿no? Sí, yo un poco hacía esta introducción porque me parece que todos los caminos conducen a Roma y que acá hay como una falta del rol del padre y de la madre en cuanto a su autoridad y en cuanto a sus valores. Los padres no están perdidos en qué valores transmitir. Em, Pero Ale, que ¿cómo el hace cuando desconocimiento. realmente los padres tienen que trabajar los dos y realmente el niño se cría o en una escuela o con la mucama, con la niñera o la abuela, ¿entendés? Porque pasa mucho eso cada vez más, ¿no? Sí. Y bueno, primero depende de la edad que tenga el niño, ¿no? Porque en la realidad es que hoy es una herramienta necesaria para todo el mundo y que no lo podemos sacar poner en una burbuja. Pero si hablamos del primer septenio, eh, nos tenemos que hacer primero preguntas muy básicas, ¿no? Porque los padres a veces ponen límites, pero no saben por qué los ponen. O son muy exagerados o son muy permisivos. Entonces, es como todo muy de base, ¿no? Son todas preguntas muy propias y muy hacia adentro primero el rol de mamá y papá de docente. ¿En qué puede ser útil esa pantalla? ¿Qué necesita el niño a la edad de 0 a 7 años? El niño de 0 a 7 años aprende a través de su sistema neurosensorio, de lo que toca, de lo que palpa, de lo que mira natural, ¿no? Lo que puede asir. Entonces, la pantalla hay una separación que es irreal a eso natural, digamos, a todo ese mensaje natural. Y ahí empieza la desconexión. Pero un niño de 0 a 7 años está en una etapa de formación y empezamos con la formación de su cuerpo físico, de lo más elemental. Entonces, ¿cómo se van a conformar sus órganos? ¿Cómo se van a madurar sus órganos si no puede vivenciar el mundo? Si no lo puede tocar, si no puede sentir, o sea, hay que ir muy en lo básico y lo profundo, ¿no? Nosotros tenemos canales sensorios a través de las manos, de los pies, de la piel, la biología nuestra hay que atender. Y no tiene que ver con, uy, bueno, pero eso ya pasó. Eso es lo natural. Entonces hay que irse de las primeras preguntas y cada uno hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué necesita mi niño hoy? ¿De qué sirve que esté ante la pantalla? Y cada familia va a encontrar una respuesta distinta y después observarlo al niño. Hoy hay mucha información y muchos consejos para darle a toda la familia, a los docentes, y por eso digo de partir desde cada uno, porque eh, hablar de la boca para afuera es fácil, dar un consejo es fácil, pero conocer y observar a ese niño que me va a dar toda la información de quién es y qué necesita, eso primero está en casa y están en los adultos, en los adultos. Nosotros adultos somos autoridad y los niños están bajo, digamos, nuestra ala y nuestra responsabilidad. Entonces, primero nos tenemos que hacer preguntas nosotros como adultos. Ahora, ¿vos creés que eh, el adulto realmente como padre, ¿no? Está realmente tomando conciencia de todo esto que vos estás explicando? Porque, o sea, dejemos la pedagogía Waldorf, sí, que por ahí tiene otra visión distinta de la crianza Sí. del niño, ¿no? Uh-huh. Te estoy hablando del secular de la gente que Uh-huh. el papá y la mamá trabajan los dos, como dijimos antes, el chico se termina criando y bueno, y se pierden un montón de estas cuestiones, ¿sí? Incluso de la misma observación, de la misma comunicación con el niño, porque viven, o Uh-huh. sea, otras realidades distintas, ¿no? Y hasta una desconexión, porque de hecho vos ves los niños que van a la mesa familiar, ¿entendés? En vez de compartir lo que le pasó en el día, comparten con el celular, que por eso está la publicidad de dejar los celulares si querían el plato de comida, ¿no? ¿Cómo ves? O sea, esa es la realidad con la que se Uh-huh. enfrenta el docente, se enfrenta también el niño, ¿no? Porque el niño también,
yo creo que es una víctima de este sistema también, ¿no? Y por eso llegan a los grados que llegan al autismo, desconexión, ansiedades, depresiones, no visión de la realidad, salen a un mundo, bueno, eh, que deja la virtualidad, ¿no? Y pierde la desconexión, ¿sí? Se desconecta con el mismo ser, ¿no? Yo creo que eso es tremendo. Sí, un poco lo que a mí me llevó a salir de una institución. eh, yo en Roldán tenía un jardín maternal y estas preguntas que me haces vos me la hice por mucho tiempo y era como una frustración de no poder llegar a muchas familias. Eh, Porque en nuestros espacios, ¿no? De padres o madres que ya están como muy interesados y de alguna forma es, llegan a estos espacios porque algún conocimiento tienen, pero como vos decís, todo el resto tiene un desconocimiento. Y por eso también digo, depende de cada familia, porque estos ejemplos que vos das de sentarnos a la mesa y que haya un dispositivo y que no nos hablamos. Eso es muy fácil de resolver. Eh, Hay pequeñas cosas que se pueden hacer cotidianamente y que son muy fáciles de resolver y que generan un cambio pero rotundo, un cambio y hasta casi inmediato. Y en los niños más pequeños aún más. El niño pequeño aprende a través de la imitación y aprende de acuerdo a lo que la mamá y el papá o el adulto que está a su cargo eh, hacen y los valores que tiene. Aprende más por lo que es la persona que tiene enfrente que por los conocimientos que tiene. Entonces, si mamá o papá están con un dispositivo en la hora de comer y no se respetan su momento de comida y en un momento familiar, y obvio, ¿no? Nunca se lo vamos a poder pedir a los niños, ni a los adolescentes menos. Eh, pero si una mamá y un papá tienen 15 minutos en el día para poder sentarse a la mesa, no importa, se compró una vianda, tiene a un personal que le cocinó el día anterior, comieron lo que pudieron, pero se sientan esos 15 minutos y se conversa, eso es impagable y es fácil, son 15 minutos nada más. No es como no cosas muy Es complicadas. decir, que Alejandra, concluyendo lo que vos estás diciendo, yo pienso que más que educar al chico hay que educar a los padres, hay que condicionar a los padres para que modifiquen a los chicos, porque la culpa es de los padres, no del chico que está condicionado. Sí, yo por ahí no hablo de culpa porque yo al tratar con muchas familias me he dado cuenta que detrás de cada madre o padre hay un gran dolor que no permite poner esa autoridad frente a su niño, ¿no? Es como, tienen ellos un dolor de niño, entonces no pueden ser autoridad para su niño porque ellos actúan como niños, porque hay algo que no está sanado. Por eso yo también incorporé la pedagogía sistémica, que es lo que todos conocemos como constelaciones familiares. Porque yo dentro de un salón, yo estaba con el niño, acompañaba al niño, y la verdad que a mí me resultaba muy fácil, porque el niño eh, respondía a la propuesta que nosotros dábamos. Y entonces después venía la mamá y el papá y decía, sí, pero en casa, que claro, y yo le daba como tips, pero hay que elaborar todo un contexto, hay que saber por qué hacemos las cosas, preguntarnos, todo el tiempo preguntarnos por qué. Y ahí depende de cada uno, y depende de lo que quiere cada uno. Porque yo entiendo que por ahí tal vez haya familias que digan, no, yo quiero que mi hijo con 6 años, no sé, ya sepa un idioma o quiero que sepa manejar todos los dispositivos, porque así la inteligencia, cuanto más temprano mejor, pero eso hablan desde el conocimiento. Entonces, esto de poder llegar a los padres o al adulto, para mí es hoy más efectivo o más necesario, porque los padres mandan a los hijos
a un espacio, a un jardín, y no se sienten contenidos o se sienten igual perdidos. Entonces, es eso, llegar al adulto, ¿no? A la pregunta, al problema que está hoy como envolviendo al adulto como autoridad, y nosotros decimos como autoridad amada, porque el niño responde al adulto porque no le quiere fallar. Entonces va a hacer lo que el adulto quiera. No es difícil, no es difícil, pero hay que tenerla muy claro. Sí, yo, yo lo que por ahí se ve, de hecho vos ves hasta los mismos adultos, ¿no? En un bar desconectados, ¿no? Y conectados a los dispositivos y que ni siquiera se escuchan entre ellos, ¿cómo pretendemos que te escuchen a vos educando o tratando de resolver una situación? O por ahí yo pienso que está tan desconectado ese niño solo criándose solo, ¿entendés? Por esto que vos decís de la desconexión también con los adultos, ¿no? Yo creo que esa falta de límites que por ahí uno permite, claro, la falta de límites que uno permite por no querer repetir historias, ya se fue al otro lado y se fue de mambo y esa permitirle tanto, porque hay límites, a ver, los límites son sanos, los límites te ayudan a forjar claro, a forjar tu conducta, a decir que no, a saber lo bueno, lo malo, sí, porque el niño está en formación y copia del adulto, porque básicamente lo toma a los padres como ídolo, como héroe, como ejemplo, hasta que se forja su personalidad, ¿no? Entonces, si el padre no cumple esa función y esa función la está copiando de un dispositivo o de otro niño que por ahí no hace las cosas como o lo mejor posible, o de un niño un poco más grande que le hace bullying al otro, y de la agresividad y de fumar en la escuela, vender cigarrillos, o pasan un montón de cosas, y te estoy hablando de colegio acá de Funes, porque son realidades que yo sé que están pasando, ¿no? Ocurren en todos lados, y bueno, lamentablemente, o sea, ese niño, sí, ¿qué herramientas tiene para salir a ser ese adulto responsable ante la sociedad y a interactuar sanamente con un otro, ¿no? Porque también ahí estamos fallando, yo creo. O sea, que después obviamente esto deriva sí, el ejemplo, la educación, falla todo. Sí, bueno, el ejemplo o sea, la primera educación está en la casa, ¿no? Y lamentablemente los niños, o sea, están copiando cosas de cualquier lado, ¿no? O sea, vos de la parte de terapeuta, esto de sanar al niño interior, ¿cómo, qué resultado tenés también con los padres, ¿no? Porque primero que te escuchen, después que lo vean, después que, o sea, que lleven todo eso a la concreción de la realidad, ¿no? Para poder hacer que, claro, y que su niño también, o sea, le haga esa conexión y ese clic a poder evolucionar, ¿no? ¿Cómo lo ve eso realmente, no? Te estoy preguntando, ¿se Sí, puede yo hacer, creo no que se puede? estamos hablando los dos lo mismo y no estamos haciendo como, vamos dando vueltas sobre las mismas preguntas, ¿no? El ¿Pero se adulto como puede modelo. concretamente hacer? ¿Se puede concretar? Sí, sí, porque por eso yo digo que es tan fácil, pero obviamente, yo lo digo de acá para adentro, ¿no? De donde estoy yo. Pero yo lo he podido comprobar y los padres lo han podido comprobar. Yo tengo la experiencia. Entonces, por eso te O sea digo que tenés también que hablo resultados positivos vos, abordando con la sí, terapia. sí, sí. Lo que pasa es que, por eso digo que es fácil, y no lo digo desde un lugar así liviano. Lo digo que es fácil porque es fácil y porque yo lo pude comprobar y porque los padres lo han comprobado. El tema es que el adulto lo pueda ver primero, porque si estamos en una mesa con todos nuestros amigos y nos reunimos para conversar, para saber de nuestra vida y para fomentar la amistad y bueno, y todo lo que uno desea, como cuento, y estamos con el celular,
Entonces, ¿realmente queremos eso o no queremos? Entonces, nosotros como adultos nos tenemos que preguntar, ¿queremos? ¿Por qué no puedo? Hay primero preguntas básicas que nos tenemos que hacer nosotros como adultos. Porque capaz el padre no quiere. Entonces esos padres nunca se van a hacer la pregunta, esos padres nunca van a ir a alguien que los pueda acompañar, esos padres nunca van a buscar otro modelo de educación, esos padres nunca eh, siguen, o sea, no se hacen la pregunta. Primero, ante cualquier problema, primero uno lo tiene que ver. Entonces, cuando uno lo ve, se hace preguntas internas. Cuando uno no sabe cómo resolverlo, pide ayuda. Y cuando ve que alguien le puede dar un consejo o lo puede orientar, después tiene que volver el adulto a poner su voluntad y a trabajar sobre eso. El ejemplo que di yo recién de que, bueno, que tenemos solo 15 minutos para almorzar juntos, es así escrito, es muy simple, pero entiendo que en una organización familiar hay que encontrar esos 15 minutos. Estoy hablando de 15 minutos. Y estoy hablando de 15 minutos sin dispositivo. Sí, pero yo trabajo a mí me llaman 15 minutos. Vos, adulto, te valorás, te respetás, haces que tu entorno del trabajo te respete. ¿En qué lugar te pones vos? Hay muchas preguntas que uno se puede hacer eh, antes primero para después poder volcárselo al niño. Si yo no me respeto, si yo como adulto hago bullying, hablando nada más, una conversación media violenta, hablando mal de otra persona. El niño escucha, el niño percibe, aunque sea muy chiquitito y no entienda algunas cosas, perciben. Es el bullying de ejemplo que estamos dando. El niño no trabaja tanto con el habla, trabaja con el cuerpo. El bullying que el niño va a poder practicar con su cuerpo. Es esto que siempre se habla un poco como espejo, ¿no? Es ver qué me pasa a mí que le estoy transmitiendo al niño. Si yo estoy muy ansiosa, ¿qué voy a esperar de mi niño? Le estoy transmitiendo eso, no hay otra. Hay mucho trabajo interno del adulto. Hoy el adulto está muy dañado. Por eso no hablo de culpa, porque está muy dañado. Y en estos de irse de un polo al otro, es real, es lo que nos pasa. No queremos que nuestros niños sufran porque nosotros hemos sufrido. Entonces ese dolor está todavía tan vigente que no queremos que nuestros niños sufran. Y en realidad los únicos responsables de nuestros niños somos nosotros, porque los niños son niños y están en nuestras manos. Ellos no saben, no tienen todavía su conciencia, sus valores desarrollados. Van a elaborar sus valores de acuerdo a los valores que le transmitamos nosotros. ¿Qué valores quiero que mi hijo tenga? ¿Qué valores? Y hay muchos, hay familias que deben hacer hincapié a unos valores y a otras familias a otros. Pero hacerse esa pregunta, ¿qué valores quiero que mi hijo? Entonces de ahí, desde mi núcleo familiar, después se traslada a la sociedad, después se traslada a la escuela. Si hay un problema en la escuela y se puede hablar entre primero mamá con mamá, el grupito cerrado, el grupito del grado, hablar con la directora, hablar con la maestra, como algo que está pasando, es la realidad, no la podemos negar, ¿no? Como que a nosotros no nos pasa porque nosotros somos. Es hablarlo y verlo, como decían, de poder verlo y ocuparse y hacerse preguntas. Y si no saben o no se puede, porque cuando uno está dentro del problema, es como que uno no la ve, ¿no? Cuando vos sos el centro del problema es como que no la ve. El que te ve de afuera la ve mucho más clara. Sepa o no sepa, pero el que te ve de afuera la tiene mucho más clara. Si uno no puede pedir ayuda, entonces la mente no puede ayudar a la mente. Siempre hay alguien, así sea un amigo, así. ¿Y a quién le voy a pedir yo un consejo si tengo un grupo de amigas? A la amiga que yo sé que puedo confiar, a la amiga que yo sé cómo educa a sus hijos, cómo responden, a la que me da
que admiro, como su rol de madre. Bueno, hay que buscar, cada uno dentro de lo que puede, ¿no? Siempre desde lo que uno puede, y es mucho ya, hacer pequeños movimientos. Esto como simplemente 15 minutos a la hora de almorzar o cenar sin dispositivo. Son reglas. Estamos todo el tiempo con reglas. Bueno, en casa también hay reglas. Tiene que haber límites. Si no, estamos muy perdidos. El mundo es demasiado grande para un niño. Sí, yo lamentablemente lo que estoy viendo en la sociedad, ¿no? Y también que uno es parte, ¿no? Que vos ves los padres o las madres que se van a la puerta del colegio y se sacan cuero entre ellos, se pelean entre ellos y critican uno y critican al otro. Lo que vos decís, el niño está viendo ese ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa, a ver, en un club pasa, se le saca mano a todo el mundo, o sea, la sociedad está muy intoxicada, yo creo, está muy, hay mucha bronca, mucho odio, eh, mucho egoísmo. O sea, yo creo que nos miramos tanto el ombligo que ya no, nos perdimos de vista el otro, ¿no? Y esa conexión y yo creo que no crecemos como seres humanos también. O sea, eh, yo creo que la primera conexión que tenemos que hacer es con nosotros mismos para poder vernos a nosotros y ver al otro que tenemos al lado, ¿no? Pero veo Sí. lamentablemente, es difícil, yo creo que veo lamentablemente que cada vez estamos más desconectados, estamos más en la jaulita de la rata. Sí. No, y aparte estamos en la jaulita de la rata corriendo para llegar a ningún lado, queriendo tener posesiones económicas que tampoco nos dan ningún placer, ¿no? Porque estamos siempre vacíos, o sea, nunca nos alcanza, ¿no? Siempre estamos compitiendo con el vecino, con el pariente, con el hermano, con a ver quién tiene más, qué vale más. Parece que más vale por más tenés, más vale, o sea, es una cosa de loco, ¿no? Y estamos perdiendo el ser humano y esto de ser humanos. Dante, la Divina Comedia, acá el tío se la sabe de memoria, sí, son los 7 capitales de Dante. Sí. Decirle al micrófono así la gente te escucha, tío. Es la avaricia, el odio, ¿cómo se llama? La ira, la envidia, la soberbia. Esos son los elementos que te bloquean porque la acción de uno repercute sobre el tercero, distinto al octavo y al noveno, que son problemas que repercuten en uno. Esto es lo grave de los 7 pecados capitales, que se repercute en uno, después repercuten en el entorno. El chico, yo veo y concreto con lo que está diciendo acá Alejandra, que estamos viendo que el que hay que educar es al adulto más que al chico. El chico es un reflejo del adulto. Sí, tal cual. Por eso decía que son cosas, prioridades básicas a las que nos tenemos que apuntar, no a grandes escuelas que enseñen no sé qué materia o qué modalidad tenga, sino lo más básico. Lo más básico viene desde casa. Y desde casa los referentes son los adultos. Entonces, ocuparme primero de mí, yo como adulto. Si ejerzo una violencia ante, no sé, ante no sé, el empleado, hacia el que atiende el supermercado, al que cruzó en el tránsito, y yo ejerzo alguna respuesta con violencia, también me puedo preguntar en qué soy violenta conmigo. ¿Por qué soy Vos fíjate, violenta Alejandra, conmigo? a propósito de lo que vos decís, cómo se transforma una persona detrás del volante. Una persona que es pacífica detrás del volante es un asesino. Porque tiene ahí algo en sus manos, un poder. El poder a nosotros nos vuela la cabeza. Tiene un poder, tiene una herramienta, ¿no? Yo me acuerdo lo que nos aconsejaba el está amigo cuidando y somos todos aconsejaba conductores. en la televisión, cuando uno se no respondas, no te enojes, no protestes. Bueno, pero acá por Sí, lo menos hay esperanza. Según Ale, hay esperanza, que eso es lo No, positivo. escúchame, el que hay que cambiar es el adulto. Sí, sí. El es chiquito que no, porque se está formando, no hay que cambiar nada el chiquito. Si el chiquito no tiene formación todavía. hay que hacerse la pregunta y querer.
No es fácil, pero hay que hacerse la pregunta y querer. Si Hacer yo la no soy pregunta por qué autoridad, ocurre sí, tal cosa, cómo y cuándo. sí, Las famosas qué. o por qué me pasa a mí, sí, por qué me pasa a mí esto, por qué mi niño está en esta situación. ¿Por qué o Si para yo, qué? ¿Por qué? ¿por qué? No, ¿por ¿Para qué me qué? ocurre a mí? ¿Y ¿Sí? por qué a mí no me ocurre? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué a mí no? ¿Quién soy yo para ser exceptuado? Todo es un aprendizaje y nuestros niños, por suerte, y lamentablemente, no sé, depende cómo se mire, eh, ellos, para mí, ellos y yo como docente, ¿no? Como si fuera la mamá de muchos, o sea, yo soy más privilegiada todavía. Es como que ellos vienen a sacar o a hacerme trabajar una mejor versión de mí. Entonces, yo observo cada conducta de ellos y me puedo hacer tantas preguntas y a poder corregir tantas actitudes mías que me hacen sí o sí mejor persona. Ellos son un poco la manifestación de lo que a los adultos les está pasando. O sea, los niños, nada, son un reflejo, nada más. O sea, los niños no es como dice Armando, no es que nada, ellos están mostrando lo que nos pasa a nosotros. Y entonces preguntarnos, ¿qué nos pasa? Ahora, tu experiencia, Alejandra, dentro de haciendo concreción, ¿cuál es el problema más fundamental y cuál es el consejo que vos has observado en tu experiencia con respecto a esos padres de la memoria, entre comillas, desubicados? Primero le preguntaría o buscaría alguna forma, alguna técnica. Yo hago constelaciones, pero bueno, hay otras técnicas y a veces las puedo poner en práctica cuando estoy, depende, ¿no? Cuando estoy ahí mano a mano conversando con otro adulto. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el dolor más grande que tienen? Porque hasta que no salen ese dolor, lo transmiten. ¿Cuál es el dolor más grande? Y para irnos un poquito, ir centrando esa pregunta, ¿cuál es el dolor más grande de niño? O si tengo un niño de 5 años, ¿cuál fue tu dolor más grande a los 5 años? Si tengo un niño de 14, ¿cuál fue tu dolor más grande a los 14? Yo hice el otro día un reel que decía esto de que los niños no recuerdan el mejor regalo que le hizo el papá porque era un regalo súper caro o porque era el último regalo de moda. El niño, y si nos hacemos las preguntas nosotros, seguro que van a encontrar qué recuerdan de su papá. Eh, y yo decía, yo me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Entonces, digo, me acuerdo de ese momento que cuando nos llevaba a la plaza. Había ahí una dinámica con mi mamá, ¿no? Que no sé qué pasaba, ¿no? Porque mi mamá, ¿qué hacía los domingos a la mañana? Que mi papá los domingos nos tenía que llevar a la plaza. Yo era chica, yo no me iba a preguntar todo eso, no era mi responsabilidad o tener conocimiento de eso. A mí me quedó la experiencia, mi papá con mi hermano y yo en la plaza. Y esos eran los momentos. De juguetes, tuve juguetes, a mí nunca me faltó nada, pero no recuerdo nada de eso. Y así tengo anécdotas y experiencias. Y esos son las cosas importantes. Y es simple, Sí, sí. es Bueno, simple. me estaba haciendo memoria también de infancia de cada uno, ¿no? Y yo también, por ahí lo que referencié, que por eso siempre digo que el tío fue más mi papá que mi papá, justamente porque viví esos momentos que por ahí no vivía con mi papá, ¿no? Y entonces, esto que vos decís, los ejemplos, los consejos, la guía, ¿no? Y ver a esa persona que vos tenés de afecto, cercana, o sea, que te va marcando el camino, ¿no? Que por ahí es lo que está pasando ahora, que los chicos lamentablemente no tienen camino, ¿no? Pero, claro, entonces, claro, no saben decir que no. Y eso también hace que, bueno, después nuestro niño también quede así
todo emparchadito y herido y tengamos los adultos que tenemos. Sí. No, bueno, el no de adulto no lo entendés, el no de niño por ahí comprendés más que el no de adulto, ¿no? Claro, el autista. Y sí, puede ser eso también. Pero bueno, lo lindo que me quedo que hay esperanza, sí que se puede, que obviamente hay que trabajar sobre el adulto. ¿Vos cómo trabajás? ¿Grupal, individual, papá, niño? ¿Cómo es el tipo de Mira, trabajo? ¿Cuánto tiempo? yo estoy trabajando en forma virtual, porque vi otra cuestión de que hoy como las familias eso, no encuentran la forma, no encuentran el momento. Bueno, pude hacer como una clasificación de lo que las familias están necesitando. Y hoy vi que esta herramienta, lo que en vez de renegar de ella, lo que me ayuda es poder llegar a muchas más personas. Entonces yo ofrezco a las familias, por ejemplo, un tema puntual que necesiten que sean orientados. Entonces yo tengo 2 encuentros con esa familia. Un encuentro donde nos vamos a contar qué pasa, cómo es la dinámica, puede haber ahí un consejo. Y después un segundo encuentro donde se pudo poner en práctica o armar este escenario o ponerse en situación y a ver qué me pasa con esa situación nueva que se propone, ¿no? Entonces, un segundo encuentro para un tema puntual. Y después hago como planes de 3 meses, de un encuentro semanal, donde también invito, si tengo la posibilidad por el radio donde estamos, de ir un día a la casa. Para mí eso es genial, ¿no? Porque uno en la casa observa todo. Eh, todo en cuanto a la relación, ¿no? Yo no voy a estar mirando cosas de la casa, sino qué pasa con esa interacción con el espacio, con la mamá, con los hermanos. Y a los docentes les propongo algo similar, un tema con 2 encuentros o ir a la escuela o tener un encuentro virtual por 2 meses, porque entre profesionales y hablando del mismo tema es un poco más fácil. Y bueno, y ver cuál es la dinámica que se está desarrollando dentro de la institución o dentro de la sala. Con la pedagogía sistémica se puede trabajar mucho también. Esto que hablo desde la base, del dolor. A veces uno no puede, porque cuando uno siente mucho dolor, eh, cuando me duele mucho la lumbar, yo no puedo prestar mucha atención que le pasa al otro, ni sentir el dolor del otro. Entonces, me tengo que ocupar de mí primero. Y bueno, y un poco ir probando otras herramientas ayuda a esto, ¿no? A que se vayan disolviendo estos traumas, estas dolencias, estos mandatos. Y el niño agradece, aunque no se le explique, el niño percibe ese esfuerzo, esa voluntad que el adulto hace para ser mejor. Bueno, Ale, ¿cómo hacen para conectarse contigo? ¿Sí? ¿Tenés redes sociales, teléfono, lo que quieras compartir? Bueno, sí, mira, sí, en Instagram estoy, y ahí hay otros, como hay consejitos, que lo hago a manera de que nos conozcamos, ¿no? Que se llama Puente Alegría, como el espacio, el jardín que yo tenía, nada más que le saqué las paredes, entonces ahora lo hago como más abierto, gracias a la tecnología. Y Puente Alegría se llama en Instagram y ahí está el enlace también tengo una página web donde también la persona que abre va a encontrar algún artículo y va a encontrar estos planes de trabajo y ya el enlace para comunicarse conmigo por WhatsApp, porque siempre todas estas propuestas, por supuesto, las acompaño, ¿no? Con estos mensajitos del momento y después con un escrito para que les quede, con un apoyo de artículos, o sea, trato de que el poquito o el largo tiempo de acompañamiento realmente sea efectivo y que todas las necesidades del momento real. Y no es difícil, pareciera, nada más que tenemos que primero conectarnos, nosotros, los adultos.
Bueno, Ale, muchísimas gracias. Me quedo con esto de lo positivo, sí, de que hay esperanzas, de que se puede cambiar, de que has tenido resultados, que eso es muy bueno y muy saludable, y que realmente ese vínculo, que quizás está teniendo algún conflicto, se puede sanar primero con nuestro niño, ¿no? Para que refleje en nuestro niño físico, en nuestro niño interior, el futuro y poder mejorar esa relación que tenemos, ¿no? Con nuestro niño, con nuestro entorno y con nuestro niño hijo, ¿no? Que es lo saludable, ¿no? Así que me quedo con eso, que eso es Ujú. muy saludable, muy importante y más en los tiempos que se están viviendo. Sí, tal cual. Sí, Bueno, sí, hay que gracias. hacerse la pregunta, ¿eh? Hay que ¿Por hacer qué? la ¿Para qué? pregunta. Sí. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Bueno, gracias a los dos. Hasta luego. Saludito. Hasta siempre, Ale. Bueno, y así pasaba Ale Hasta Olivencia, luego, sí, gracias, Manu. terapeuta, sí, acompañante también, y también creadora de este espacio Puente Alegría, para acompañar a los padres también para que puedan sanar a sus niños, ¿no? Así que, bueno, no se vayan, ya seguimos, muchas gracias.